15, versículo 32. Ya hace rato que no te digo esto, pero te recomiendo que traigas una libreta, traigas papel y lápiz, traigas una pluma, vayas apuntando. Es bueno siempre porque entonces vas apuntando lo que Dios te está diciendo, estudio con estudio. Y esto es bueno porque entonces cuando estamos aquí hay muchas cosas a lo mejor que se te bombardea así, mucha información a lo mejor, ya sabes, y luego el pastor dice que la palabra fulana de tal y no sé qué, y punto número 1 y lo punto número 2 y el versículo fulana de tal, y de repente no cachamos todo. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces te recomiendo que traigas una libreta, papel, si no puedes, no alcanzas a ver todos los versículos que estamos hablando, pues apúntalos, ¿no? Por ejemplo, vamos a Proverbios 16, 18, ya a lo mejor tú estás apuntando y algo que Dios te está diciendo, pero apúntalo y después lo puedes checar en tu casa y puedes ir apuntando también las ideas que Dios te está dando a ti, porque a lo mejor al final te digo, ¿qué fue lo que Dios te dijo, no? A ti en particular, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que en donde Dios te está hablando? Tal vez en una predicación Dios puede consolar, en una misma predicación Dios puede exhortar, Dios puede regañarte, o Dios puede abrir tus ojos y abrir tu panorama ante las cosas que están pasando a tu alrededor. Entonces, una buena forma, una buena forma de estudiar la palabra es ir haciendo, apuntando eso, apuntando las ideas, o si eres como mi esposa, poniendo dibujitos y haciéndole así, ahí para acá y todo, y ahí está, ¿no? Y de repente digo, y si no, bueno, como dice la palabra, y si no vas al infierno, y pone allí muchos ahí quemándose en el infierno, y ahí está. Bueno, es que así le sirve a ella, ¿no? Entonces, a mí me sirve puras letras, así, todo de corridito, puras letras nada más. ¿Cómo no te pierdes? Pues no sé, ya estoy bien perdido, yo creo. Pero apunta, es un buen ejercicio, ¿ok? Para tu devocional en la semana, dale vueltas, vuélvela a escuchar también, ahí está, la subimos al Face, vuélvela a escuchar otra vez. Tal vez hay cosas que no cachaste, tal vez hay cosas que se te olvidaron, pero es bueno siempre apuntar. Bueno, Números capítulo 15, versículo 32. Números 15, 32. Dice así, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron, ¿en dónde dice? En la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová había mandado a Moisés, como mandó a Moisés. Vamos a orar. Padre, Señor, te pedimos, Dios, en este día, Padre Santísimo, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, y Señor, queremos no solamente decirlo, Señor, de dientes para afuera, sino también, Señor, poder manifestarlo y poder disfrutar, Señor, de esa realeza, de esa deidad que solamente te caracterizan a ti, Señor. Dios, hablando de este libro, Señor, el libro de Números, como el pueblo de Israel, Señor, ha estado en medio del desierto, Señor, entendemos, Padre Santo, que es una enseñanza, Dios, que a cada uno de nosotros, Señor, nos favorece, Dios, y que nos ayuda, Dios, a poder captar, Dios, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te damos la bienvenida a nuestras vidas, Señor, nuevamente. Hoy, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestros oídos, abra nuestros ojos, Señor, y nos ayudes, Padre, a entender lo que el Padre quiere para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado platicando acerca de las ofrendas y de los holocaustos. ¿Recuerdas? ¿Cómo es que Dios dice, cuando entres a la tierra prometida, vas a presentar estas ofrendas, vas a presentar estos holocaustos? La semana pasada platicamos acerca de los
de los pecados, pecados por hierro, ¿te acuerdas de eso? Pecados sin intención. Y también los pecados los cuales eran por soberbia. Y había una palabra, la cual, o una frase, la cual yo te dije, y era la frase con la mano alzada, ¿te acuerdas? ¿Cómo es que la gente pecaba? Eso significa en hebreo, con la mano alzada. Y entonces, hablando de la voluntad del ser humano, Dios nos habla o nos da una salida cuando tú y yo pecamos por hierro, por ignorancia, o se nos pasa nada más así. Así como, híjole, es que no quería hacerlo, pero lo hice. O no sabía que era pecado. Entonces, Dios tiene un perdón para cada una de estas cosas, pero también habla acerca de esto. Dice, pero cuando alguien pecare por soberbia, con la mano alzada, es decir, con suma rebeldía delante de Dios, y entonces nos habla acerca de qué se tiene que hacer con él. Y dice, saquen, esa persona tiene que ser cortada, su iniquidad caerá sobre ella. Bueno, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, o que Dios no perdone. Sin embargo, tenemos que guardar en nuestro corazón que nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pasos, nuestro camino están sujetos ya a Dios. Y entonces tú y yo tenemos que pedir, Señor, dirige mi vida, dirige mis pasos, Dios, aquí en medio del desierto, Señor, en medio de los problemas, y como te lo dije hace rato, en medio de las mismas consecuencias que tú y yo hemos estado ganándonos a pulso por cada cosa y cada mala decisión que hemos hecho, Señor, ayúdame, Dios. O sea, todavía esa persona que a lo mejor tenían que cortar del pueblo, esa persona seguía a lo mejor con ellos, seguía fuera del pueblo, no sé, pero había perdón también. Ahora, bueno, ahora vemos o entramos dentro de un pasaje que también, bueno, son pasajes de repente medio raros. Son pasajes los cuales de repente mucha gente quisiera saltárselos porque a lo mejor no hay muchos datos que decir acerca del tema, pero son datos los cuales, híjole, son medio incómodos, ¿no? ¿Cómo es que un hombre que sale a buscar leña en un día de reposo, o sea, vinieron y lo apedrearon y lo mataron por juntar unos palitos, ¿no? ¿Y cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo es posible que esto pase? O sea, Dios hablando de esta manera, o sea, nada más estaba levantando unas ramitas. ¿Por qué le hicieron eso, no? Y entonces vamos a estudiar eso el día de hoy. Y recordemos que estamos allí en medio del desierto. La gente está agüitada, están entristecidos por la condena que Dios les había puesto. 40 años en medio del desierto van a estar allí. Y allí en medio del desierto, el pueblo de Israel estaba siendo enseñado, estaba siendo instruido hacia su responsabilidad para con Dios. ¿Qué significa esto? Ok, estás en un desierto, las cosas están feas, las cosas están muy difíciles en tu vida, pero ¿sabes qué? Tienes que buscar de Dios, pero sabes que tienes que ir a Dios. O sea, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay ningún otro lugar en donde tú y yo estemos mejor si no es en la presencia de Dios y si no es buscando la dirección de Dios, buscando la voz de Dios en nuestras vidas. No hay otro lugar. Y entonces Dios está enseñando, instruyendo al pueblo de Israel hacia su responsabilidad para con Dios. Y hay una frase que estuvimos repitiendo la semana pasada. Regresa a mí, vuélvete a mí. ¿Recuerdas esa palabra? ¿Recuerdas eso? Vuélvete a mí. Dios diciendo al pueblo, ok, ustedes han pecado, ustedes han hecho las cosas mal, ok, sí, hay una condena para ustedes, 40 años en el desierto, pero vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Y entonces hay ciertos escenarios los cuales yo me pregunto en muchísimas ecuaciones, como por ejemplo aquí, vuélvete a mí, pueblo de Israel. O por ejemplo cuando Adán pecó y entonces le dijo Dios a Adán, ¿qué fue lo que hiciste, Adán? Y entonces la respuesta de Adán. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si por ejemplo el pueblo de Israel se hubiera arrepentido? Y el pueblo de Israel hubiera hecho las cosas como debieran de haber sido hechas.
¿Qué hubiera pasado si en realidad el pueblo de Israel se hubiera agüitado en buena manera y hubiera cambiado sus caminos y se hubiera ido más bien por el camino que Dios quería? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué hubiera pasado con Adán? Si Adán, en vez de andarle echando la culpa a su mujer, es que la mujer que tú me diste, o más bien a Dios, la mujer que tú me diste es la que me hizo pecar. En vez de andarle reclamando a Dios, ¿qué tal si Adán se hubiera puesto los pantalones? Bueno, no tenía pantalones, pero es una manera de decirlo, ¿no? Si hubiera puesto los pantalones, hubiera dicho, sí, Señor, yo pequé. A mí, yo soy el único culpable. Yo fui el que lo hice. Señor, perdóname. Señor, fui engañado, lo que tú quieras, pero es mi responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado? No sé. ¿Qué hubiera pasado con Saúl si se hubiera arrepentido tan solo, no? El rey, el que le quitaron el reino, pero no, más bien endureció su corazón, o el faraón siguió endureciendo su corazón, como mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel? No lo sé. Pero lo que sí sé es lo que pasó. Y entonces Dios estaba buscando su corazón. Y ahora vemos un pasaje especial que vamos a estudiar a continuación. Bueno, las ofrendas mencionadas anteriormente nos hablan acerca de una estrecha relación con Dios. Dios con el pueblo, Dios buscando a su pueblo, Dios buscando a sus hijos. Buscaba a través de los sacrificios a cada uno de ellos. Y entonces Dios, a través del sacrificio de Jesús, nos busca a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo. Y entonces el sacrificio de Jesús nos sirve a ti y a mí. Y le sirve a Dios para buscarnos a ti y a mí. Y dice Juan capítulo 17, versículo 15. No es que vosotros me hayáis escogido a mí, dice Dios, sino que más bien yo los escogí a ustedes. O primera de Juan capítulo 4 dice, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor. Y entonces Dios buscando a su pueblo, Dios buscando a su pueblo amado, a la nación de Israel a través de los sacrificios. Y entonces el pueblo diciendo, ¿para qué? ¿Por qué? No sé, ¿no? ¿Qué estaba en el corazón del pueblo de Israel? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio 8:1. Fíjate lo que dice. Deuteronomio 8:1. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, fíjate, dice aquí, para saber lo que hay en tu corazón. Para eso Dios te metió al desierto, Israel, para saber qué es lo que hay en tu corazón. Y hemos platicado mucho acerca de que los cristianos también pasamos por desiertos. Y entonces, imagínate, ¿para qué es el desierto en tu vida? Para saber qué es lo que hay en tu corazón. Si habías de guardar o no su ley. Si has de amar o no a Dios en medio del desierto. Ahora, pregunta. Si Dios lo sabe todo, Dios ya sabe lo que en realidad hay en mí, ¿cierto? Mucho antes de que me pase por el desierto. Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, igual que a ti. Dios, no hay nada oculto para Él. Entonces, si Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, entonces, ¿por qué dice para saber lo que hay en tu corazón? ¿A quién le está hablando? ¿A quién le sirve saber lo que hay en mi corazón? A mí, a ti. A ti te sirve, a nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que tenemos que darnos cuenta de lo que hay allí adentro de nuestro corazón. Pero ahora la siguiente pregunta, pues ¿para qué tengo que darme cuenta? O sea, ¿de qué me sirve darme cuenta de quién soy dentro de mi corazón? Y entonces dice, te afligí, te probé, te llevé hasta el límite para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. ¿Para qué tengo que darme cuenta? ¿Por qué? Una pregunta.
¿por qué los seres humanos tenemos que darnos cuenta de nuestros pecados? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta de qué tan viles somos? ¿Por qué tenemos que darnos cuenta de que en realidad nuestra vida no es sustentada por nosotros mismos? O sea, imagínate el aire. O sea, tú respiras aire, respiras oxígeno, ¿no? Respiras aire. ¿Quién creó el aire? Dios. Dios te lo manda, Dios te sustenta. ¿Quién hace que salgan mazorcas de la tierra y salgan aguacates y salgan jitomates? ¿Quién lo hizo? ¿Quién planeó eso para que tú puedas comerte unas tortillas con chile bien buenas? ¿Quién? Dios lo hizo. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de sostenernos a nosotros mismos, porque hay mucha gente que puede decir eso, aún cristianos, es que yo me he hecho a mí mismo, es que yo me he formado a mí mismo, es que nadie me ha regalado nada en la vida, es que yo lo he hecho por mí mismo, ni siquiera Dios. Yo no tengo que darle gracias a Dios de lo que tengo, porque todo lo he ganado con mis esfuerzos. ¿Por qué los seres humanos tenemos que darnos cuenta de eso? De que hemos pecado. Porque el asunto es que el orgullo, estamos hablando de una palabra, el orgullo en nuestras vidas nos engaña y nos hace pensar que tú y yo no necesitamos de Dios y que tú y yo estamos completamente bien. No necesitamos que nadie venga a meter las manos en nuestras vidas. Yo soy el dueño, amo y señor de mi vida y yo sabré lo que hago con ella. Si voy y la destruyo, yo sabré lo que hago con ella. Si voy y hago un papalote con mi vida, yo sabré lo que hago con ella. El orgullo en Lucifer, ¿recuerdas? El orgullo en Lucifer se convirtió en su propia perdición y lo expulsaron del plan celestial. Y actualmente el orgullo se constituye como el medio primordial por el cual se ocasiona la ruina en hombres y mujeres. El orgullo. Y ahora te digo algo, todos somos orgullosos. Sí, todos lo somos. En diferente medida, en diferente grado, pero todos somos orgullosos. Todos de repente en algún momento hemos llegado a decir yo. Todos en algún momento o no lo hemos dicho, pero lo hemos manifestado o hemos trabajado de esa manera y yo, ¿no? De alguna u otra manera tenemos orgullo en nuestras vidas y eso es algo con lo cual batallamos siempre. Por ejemplo, el no leer la palabra de Dios de repente se convierte en orgullo, porque entonces la dirección de Dios, el alimento de Dios no está en tu vida, no está en mi vida. Y entonces, yo me sustento a mí mismo, yo puedo ayudarme a mí mismo, yo tengo sabiduría para mí mismo. ¿Para qué tengo que ir a la sabiduría de Dios si yo puedo resolver mi propia vida? Pero ya nos damos cuenta una y otra vez, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, que no se puede. No podemos vivir una vida así, y más ahora que conocemos de Dios. Entonces, el orgullo se constituye el medio primordial por el cual se ocasiona la ruina en hombres y mujeres, aún en cristianos. Entonces, es por esto que condena la palabra de Dios, condena sistemáticamente la arrogancia humana. Y en muchas ocasiones nos habla acerca del orgullo, del ser humano. ¿Cómo es que el ser humano se ha alejado de Dios? Por ejemplo, Proverbios 8:13, búscale. Proverbios 8:13. ¿Cómo es que el orgullo se ha apoderado de la voluntad del ser humano? Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Dios. La boca perversa aborrezco. La soberbia y la arrogancia, dice aquí, nos llevan al mal. La soberbia y la arrogancia son abominación para Dios. ¿Qué es esa palabra? Abominación. Es algo como que da asco. ¿No? Como querer devolver. Abominación es algo que Dios no tolera. Y entonces los seres humanos, hombres y mujeres, seguimos en algún momento cayendo en esta trampa de Satanás, en esta trampa de nuestro corazón y sentirnos suficientes, autosuficientes. El orgullo nos lleva inconscientemente a rehusarnos depender de Dios.
y sujetarnos a Dios. Nos atribuimos a nosotros mismos el honor que se le debe dar a Dios. Y entonces de repente decimos, es que yo lo gané, es que yo lo hice, es que yo lo hice por mis fuerzas. Y sabemos y entendemos que si Dios quitara de nosotros su espíritu, dice el libro de Job, seríamos polvo, igual, polvo como el polvo de la tierra. Sin embargo, Él sopló aliento de vida, soplo de vida en ti y en mí, en nuestra nariz. Y entonces nos dio espíritu y nos dio un alma para poder decidir. Y esa alma que decide en muchas ocasiones decide lo contrario a la voluntad de Dios. En vez de acercarse a Dios, nos alejamos de Dios. Proverbios 16, 18. En vez de ser agradecidos con Dios, somos mal agradecidos, somos ingratos. Y entonces, en vez de acercarnos a Dios, en vez de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos de Él. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes de la caída la altivez de espíritu. Es decir, el orgulloso, el corazón soberbio, el corazón arrogante caerá. Pero antes de eso antes del quebrantamiento es la soberbia. Y de repente mucha gente dice, ¿por qué, Señor? Mira esto, ¿por qué, Padre? Y en vez de preguntarnos por qué, en vez de preguntarnos tantas veces por qué pasó, por qué dejaste que pasara eso, más bien deberíamos recapitular y decir, Señor, ayúdame a entender mi arrogancia. ¿En qué momento me aparté de ti? Salmo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, para que la sombra de ese árbol te favorezca a ti, tienes que ir a la sombra. Tienes que estar debajo del árbol, tienes que estar en el tronco, allí, debajo de las ramas del árbol. Tú no puedes disfrutar de la sombra de un árbol si tú estás lejos de ese árbol. Entonces, el que habita, el que vive, el que hace de la presencia de Dios su habitación, su hogar, es el que se deleita en lo que Dios hace, en lo que Dios es. Pero cuando tú y yo nos alejamos de Él, cuando tú y yo, por nuestro orgullo, pensamos que no es, pensamos que somos nosotros, y entonces, ¿cómo podemos disfrutar de eso? Salmo capítulo 10, búscalo. Salmo 10, por favor. Salmo 10, 3. Salmo 10:3. Estamos hablando de orgullo, de quebrantamiento. Salmo 10:3 dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, ¿qué dice ahí? No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjate, el soberbio no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjate, voy a contar algo que una vez me pasó, algo muy chistoso. Hace ya algún tiempo, algunos años, una familia me invitó a orar por ellos. No son de aquí, no son nadie de aquí. Una familia me invitó a orar por ellos porque la hermana, la mujer, había estado pasando por una situación muy difícil. Es una familia que tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio conociendo de Dios. Las cosas habían estado muy difíciles, había tenido o estaba pasando por una enfermedad muy grande en su vida. Y entonces ni siquiera los doctores podían decir, es que usted tiene esto, es que usted tiene aquello. Y entonces ella ya estaba harta, estaba la ansiedad y la depresión y todo eso la mataba, literalmente. Y su familia ya estaba también harta de lo que estaba pasando con ella, porque no podían ni siquiera ayudarla, no podían llevarla a ninguna parte, porque la llevaban con el doctor y decía, es que no tiene nada, ¿qué le doy? ¿Le doy una pastilla para que se ponga bien? No, es que eso es algo diferente, o sea, no vengan conmigo. Y entonces estaban desesperados, me invitaron a orar. Y ya, bueno, llegamos y les dije, oigan, a ver, cuéntenme, ¿no? Cuénteme cómo ha estado el asunto, cuénteme qué. Y ya me empezaron a contar toda la historia. No, es que nosotros, no, es que yo. Y la hermana contándome de todas sus penurias y que fue con el doctor fulano y que fue con el doctor sutano. Todo eso me contó. Ok.
¿Y cuántos años ha pasado? No, ya tenemos como 20 años y a veces es más, a veces es menos, es por temporada, pero ahorita ya no lo aguantamos. Ella ya no se aguantaba, estaba tirada así, en un sillón. Dice, ya no aguanto, pastor, ore por mí. Y se me ocurrió preguntarle algo. Y le dije, sí, ahorita voy a orar por ustedes, pero quiero preguntarles algo. ¿Y qué les ha dicho Dios en medio de este desierto? Y se me quedaron así como que, ¿cómo que qué nos ha dicho Dios? Sí, o sea, ¿qué papel está jugando Dios en medio de este desierto? ¿Cuál es la palabra? ¿A dónde los ha llevado Dios? ¿Qué les ha mostrado Dios en este desierto? No me supieron decir nada. Y es algo triste, pero también interesante, porque cuando nosotros hablamos acerca de llevar nuestra vida a Dios y llevar nuestra vida en el camino de Dios, pareciera ser, fíjate, personas con más de 30 años de ser cristianos y Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. Como dice aquí Salmos, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ok, me invitaron a trabajar a aquel lugar. Ok, tengo esta enfermedad en mi vida. Ok, voy a hacer un negocio allá. Ok, voy a conocer a esta mujer o a este hombre para que sea mi esposa o sea mi esposo. Me voy a casar, voy a comprar una casa aquí, voy a comprar una bicicleta, voy a comprar una moto. Y entonces la pregunta es, ¿en dónde está Dios en medio de todo eso? Y entonces muchos de nosotros hemos excluido a Dios de nuestros pensamientos. Y es bien sencillo ir y comprar, y es bien sencillo ir y hacer, y de repente después de 3 meses ya no poder pagarlo. Y entonces, ¿qué tal? Que mejor hubieras preguntado a Dios, Señor, ¿tú crees que puedo pagar esta moto? Señor, ¿tú crees que es bueno para mí? Señor, ¿no me voy a caer? Señor, ¿no me la van a quitar los tránsitos? Ya ves que están quitando hartas motos. Señor, ¿tú me puedes ayudar? Y entonces, ¿qué tal que Dios te dice, no lo vas a hacer? Ok, está bien. Pero el asunto es que el ser humano, hombres y mujeres, jóvenes, estamos dejando a Dios a un lado y no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Piensa en eso, no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Ahora, tú puedes decir, no, pues yo sí, pastor, pues yo estoy aquí, le estamos echando ganas y todo. Ok, está bien. Pero estoy hablando acerca de la altivez del rostro de los orgullosos. Y cómo es que tú y yo en algún momento, piénsalo, hemos tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios. En cualquier enfermedad, en cualquier desierto, en cualquier decisión, en cualquier persona que conozcas, dile, Señor, ¿qué está pasando aquí? Señor, dime, Señor, instrúyeme, ábreme los ojos. La jactancia, el orgullo y la soberbia van a provocar muerte, dolor y quebranto al hombre una y otra vez. Y esa es la causa principal del ateísmo. ¿Sabes qué es un ateo? Alguien que dice, no tengo Dios, no quiero a Dios. Y es la causa principal del alejamiento de Dios. Y esto es muy peligroso, porque ni siquiera podemos percatarnos de esto al estarlo cosechando en nuestro corazón, como le pasó a Israel siglo tras siglo tras siglo. Ellos empezaron a cosechar en su corazón el orgullo, la jactancia y la soberbia de que eran el pueblo escogido. Hasta el día de hoy son el pueblo escogido, sí, pero el orgullo y la jactancia no se les cae de la boca. No se les cae del corazón y Dios hablará y Dios dirá algo allí para ellos, igual que para ti y para mí también. Pero siglo tras siglo Dios estuvo soportando el orgullo del pueblo de Israel hasta que vino una nación ajena y vino y se los llevó cautivos durante 70 años a Babilonia. Y entonces el orgullo, la jactancia y la soberbia nos alejan de Dios y son la causa principal del ateísmo. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente piensa que Dios lo dejó. Porque mucha gente dice, es que Dios no hizo esto conmigo. Es que Dios no me llevó a tal lugar. Es que Dios no me contestó de esta manera. Es que Dios no, es que... Y lo más fácil es decir, pues mejor ya, aquí le dejo, ya no quiero nada con Dios, ya no voy a buscar de Dios, ya no voy a reunirme, Es que me ofendieron en esta iglesia, es que el pastor fulano, el líder fulano, y empezamos a poner una serie de excusas, pero nunca nuestra propia responsabilidad. Y pensamos que Dios se aleja de nosotros, pero no, Dios nunca se ha alejado, Él está allí.
Los que nos alejamos somos nosotros. Busca el libro de Oseas, por favor. Oseas. Oseas, por favor. Capítulo 10, versículo 13. Oseas capítulo 10, versículo 13. Mientras lo encuentras. Oseas 10, 13. Ya lo encontraste, está después de Daniel. Oseas 10, 13 dice: habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Le está diciendo Dios a Israel. Dice, tú mismo cosechaste, araste iniquidad e impiedad. Y ahora vendrá mentira, vendrá quebranto. Porque confiaste en tu camino, en lo que tú piensas, en lo que tú crees. Orgullosamente hablando. ¿Ok? Ahora, estás allí en Oseas, no lo pierdas. Dale unas hojitas para adelante y vas a encontrar una hoja que tiene el nombre de Abdías. ¿Ok? Abdías, búscalo, ahí, por allí está, no te voy a perder. Despacito, después de Amós, Abdías, es una sola hojita. Abdías, ok, versículo 3, no tiene capítulos, es solamente 21 versículos. Abdías, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha, ¿qué dice ahí? Te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? El orgullo y la soberbia de nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar una y otra vez que tú y yo somos suficientes, autosuficientes. Ahora, vamos a leer una contraparte de esto, ¿ok? Vamos a leer la antítesis de esto. Vete al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Dios está por una parte reclamando o diciéndole al pueblo de Israel: tú mismo has cosechado orgullo, has cosechado soberbia, y ahora no te extrañe lo que va a pasar a tu vida. Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Y dice Pablo, una antítesis, es decir, lo contrario. Dice, aunque yo, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bríncate el versículo 8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de, ¿qué dice allí? Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, a fin de conocerle. Todo lo tiene por basura Pablo a fin de conocerle. Ahora, allí mismo en Filipenses capítulo 2 versículo 3, ahora habla de Jesús y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y entonces estamos hablando de Pablo y estamos hablando de Jesús, los cuales se humillaron, los cuales dicen, yo no tengo nada. El que tenía, vamos a hablar de Pedro, el que tenía de qué jactarse, dice, todo lo tengo por basura. Y el que tenía realmente de qué decir de él mismo, es decir, Jesús, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el mensaje del evangelio de la justicia es la justicia a través de Jesús y no de la ley, que anuncia la desaparición de la justificación de uno mismo.
La ley, mucha gente decía, yo me puedo justificar a mí mismo. Los fariseos decían, yo me justifico a mí mismo. Es que yo lo hice por mí mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, en la parábola, decía Jesús, he aquí dos hombres. Decía, uno es un fariseo y el otro es un publicano, un recaudador de impuestos. Y el fariseo decía, fíjate bien, ¿te acuerdas cómo decía su oración? Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador. Te doy gracias porque yo no soy como este. Casi le dice, como este perro que está aquí. Yo no soy como él, porque yo sí diezmo, porque yo sí oro, porque yo... Y entonces, ¿qué crees que está pasando ahí? Orgullo, soberbia. Y el publicano lo único que dice es, ni siquiera se puede acercar, ni siquiera levanta su cabeza y dice, Señor, sé propicio a mí. Y entonces dice Jesús, el publicano salió perdonado. Su oración fue escuchada. Porque la soberbia es precisamente el principio, el camino de la ruina de seres humanos, de ti y de mí. La gente se justifica por sus obras, pero no es por obras. Y entonces ha sido una piedra de tropiezo una y otra vez. Vete a Números. Habiéndote dicho esto, Números 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Bueno, un hombre que recogía leña en el día de reposo. Vamos a ver unos versículos, unos pasajes muy rápido para entender esta situación. Vete al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 16. Éxodo 16. Vamos a ver qué onda con eso del día de reposo. Éxodo 16, versículo 23. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Éxodo 16, 23. Dice, Éxodo 16, 23. Y él les dijo, o sea, Dios, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Está hablando acerca del maná. Ahora mismo, Éxodo 16, versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron maná. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Ok? Dios les había dicho, van a recoger en el día 6, porque el día 7 no va a haber. Lo que vas a comer mañana en el día 7, hazlo hoy, cocínalo hoy, guárdalo hoy. Y Dios les daba el doble. Pero salieron unos el día 7 a recoger. Y entonces Dios los vio recogiendo. ¿Y qué crees que había? No había nada. Y entonces no encontraron nada y Dios les dijo, ¿hasta cuándo me van a hacer caso? ¿Por qué no quieren hacerme caso? Recojan doble el día 6 para que tengan que comer el día 7, para que guarden el día de reposo. Pero no hicieron caso. Bueno, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ok? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas en él, en el día de reposo, ninguna actividad. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos acerca de acuérdate del día de reposo, lo hemos dicho muchas veces, no es así como que, es mi día de descanso, es el día de reposo, porque esa palabra reposo nos suena así como, es mi día de vacaciones, es mi día donde yo no hago nada, es mi día donde yo me levanto más tarde, ¿no? Y entonces, ¿cuál es usualmente aquí en esta cultura, cuál es usualmente el día de reposo bajo esa premisa? El domingo, ¿no? Domingo, y entonces el domingo casi todos, bueno, la gran mayoría tratamos o tratan de descansar el día domingo, ¿verdad? Día domingo. Ok, y entonces el día domingo la gente dice, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a andar para aquí, voy a andar para allá. Y es el domingo en donde la gente aprovecha, entre comillas, para hacer muchas cosas, ¿no? El día de reposo. Ese día es el día que me levanto más tarde y no sé qué, bueno, así. Éxodo capítulo 35.
Acuérdate del día de reposo. ¿Qué significa eso? Guárdalo. Éxodo capítulo 35, versículo 2. Éxodo 35, 2. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice ahí? Morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No vas a encender fuego en ninguna de tus casas en el día de reposo, porque el que hiciere trabajo alguno tendrá que morir. Entonces, esa era la ley que Dios había dicho. Y entonces, el sábado o el día de reposo era un signo, fíjate bien, del pacto de Dios con Israel. Y por lo tanto, el que lo quebrantara se hacía reo de la infracción. ¿Cuál era la pena por faltar al día sábado o el día de reposo? La muerte. Dice, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, que dice, morirá. Entonces se hacía reo de la infracción, porque del pacto divino y comete por tanto pecado contra Dios. Y el pueblo también, porque del pueblo de Israel es la salvación, que es Jesús. Entonces cualquiera que infringía el día de reposo estaba pecando en contra del pacto de Dios, estaba pecando en contra del pueblo de Dios, estaba pecando en contra de la promesa de Dios. Este hombre, el cual encontraron recogiendo leña, es un claro ejemplo de lidiar con alguien que peca soberbiamente, así como con la mano alzada. Es un claro ejemplo. Este hombre conocía la ley, se la habían dicho un año antes, y pensó de sí ser un valiente, tal vez, un valiente reformador social, tratando con su ejemplo de librar a la nación de las trabas del cielo. Trabas entre comillas y subrayado. Es que no, Dios no, a lo mejor Dios no sabe, estamos demasiado ocupados. Dios no sabe lo que es mejor para mí. Dios no sabe lo que me conviene. Dios no me ha contestado de la manera como yo le he pedido que me conteste. Y entonces vamos a eliminar las trabas que el cielo nos pone y vamos a hacer más bien cada uno de nosotros nuestro propio juicio, nuestra propia idea de la vida, nuestro propio camino. Vamos a trazar cada uno de nosotros nuestro camino. Y entonces esos caminos le llevaron a la muerte. Y entonces el tratar de quitarse las trabas del cielo o las leyes del cielo le causó la muerte a este hombre. Porque él tal vez decía, es que a lo mejor las cosas van a ser diferentes. Es que ya te diste cuenta de que haciendo las cosas a la manera de Dios, mira, ya hasta condenados estamos 40 años aquí en el desierto y nunca vamos a entrar a la tierra prometida. Mejor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas a mi propia manera. Y entonces Dios insistió que Israel fuera diferente de las otras naciones. Una y otra vez, lo vemos en todo el libro de Levítico. Dios estaba diciendo, tienes que ser diferente de todas las demás naciones que te rodean. Y tal vez este hombre no lo había entendido. Dios quería que las cosas se hicieran tal como él dijera. O tal vez este hombre lo entendió, pero dijo, no me importa. Y entonces, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, se habla de apedrear a un hijo rebelde. O por ejemplo, los hijos de Aarón, en Levítico capítulo 10, murieron por ofrecer un fuego extraño. O por ejemplo, en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 6, un hombre llamado Usa muere por tocar el arca del pacto. Cuando se iba a caer, la agarra y se cae muerto, ¿no? Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento murieron nada más por decir una mentira. Puedes leerlo tú en el libro de Hechos. Murieron muchas personas así, nada más porque sí. Y entonces tú y yo podemos pensar, la injusticia de Dios, Dios a lo mejor es demasiado severo, pero Dios quería que el pueblo de Israel fuera diferente a las demás naciones. Igual para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo seamos diferentes a todos los demás. Aunque Dios está dispuesto a perdonarnos, insiste en que entendamos que no se puede jugar con Él. No puedes jugar con Dios. Su paciencia es grande. La paciencia de Dios es infinita. Es grande, pero su ira también es muy grande.
Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos hablan acerca de esto. Y dice, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y entonces dice Dios, tú no puedes engañar a Dios. Tú no puedes pensar que las cosas están bien. Tú no puedes pensar que Dios no va a tomarte eso en cuenta. No lo puedes pensar. Y entonces, pregunta, ¿para dónde vamos entonces? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Y como decía el Salmo 10, ¿Dios existe en nuestros pensamientos? ¿Dios existe en nuestros caminos? ¿O es como dice ahí, Dios no está en ninguno de sus pensamientos? Y entonces de repente vemos personas, vemos matrimonios, jóvenes inclusive, que vienen y piden, es que ayúdenos, y es que esto, y es que aquello. Es que nunca estuvo Dios en tus pensamientos. Y tú te quisiste casar con él o con ella por tu propia voluntad. Nunca buscaste que Dios estuviera en tu vida. Los pecadores soberbios desprecian la palabra pensando que son demasiado grandes, demasiado buenos, demasiado sabios para ser gobernados por la palabra de Dios. Muchas veces hemos incurrido en esto. Hemos llegado a despreciar la palabra pensando que soy suficiente, suficientemente grande, suficientemente bueno, suficientemente sabio. Y entonces agarraron a este hombre y lo metieron al bote, ¿no? Agarraron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con él? Porque la ley dice que cualquiera que transgreda el día de reposo tiene que morir. ¿Pero qué le hacemos? ¿Cómo le damos chicharrón? Y por eso lo agarraron. Y entonces vamos a leer versículo 35 al 36. Vamos a ver de qué fue lo que le hicieron a este cuate. Versículo 35 dice, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Fíjate, que el hombre muera irremisiblemente. ¿Qué significa esa palabra irremisiblemente? Es decir, sin perdón alguno. Y entonces imagínate al hombre ese diciendo, perdónenme, perdónenme. No hay perdón, y paz. Piedras por aquí y piedras por allá. Y tú sabes que de una pedrada no te mueres, tiene que ser muchísimas pedradas. Y ahí va el pueblo bien entendido también. Ay, sí, vamos a matarlo, ¿no? Mira, es muy fácil dejar volar la imaginación en esta historia. Con pocos detalles no podemos saber mucho bien qué fue lo que pasó, por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Pero podemos pensar, por un lado, podemos pensar que es injusto que un hombre inocente muera por recoger unas ramitas. Caray, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Por qué un hombre inocente, pobrecito, él nomás salió a recoger unas ramitas en el día de reposo para hacer su fuego? Tal vez tenía frío. ¿Frío en el desierto? Piénsalo. ¿Frío en el desierto? No salió de noche. Es que está haciendo frío en la noche. No, salió de día. Todos lo vieron. Y entonces, ¿frío en el desierto? Ok, piénsale un poquito, ¿no? Podríamos pensar que es injusto. Salió nada más a recoger unas ramitas para hacer una lumbrita, para hacer un fuego. O podemos creer que Dios es bueno y que también Dios es justo, y que este hombre más bien era un rebelde, y que le era a este hombre indiferente que Dios lo hubiera sacado de Egipto, indiferente y malagradecido que Dios le hubiera dado agua, maná, codornices y un día para descansar, y que Dios supliera todo lo que necesitaba. Más bien, ¿qué tal que pensemos que este hombre se estaba rebelando en contra de Dios? El asunto no eran las ramitas. ¡Qué juicio tan severo, Dios! ¡Qué juicio tan duro! ¿Por qué lo mandaste matar apedreándolo? ¿Por qué Dios lo mandó matar? O tal vez, es que Dios es todo amor, mi hermano. ¿Cómo es posible que en la Biblia, que en la palabra esté diciendo Dios, mátenlo, apedréenlo?
¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿estás hablando de dos cosas diferentes? No, estamos hablando del mismo Dios, con el mismo amor, con la misma justicia, con la misma paciencia. Pero algo pasó aquí. ¿Por qué Dios lo mandó matar? O tal vez, ¿por qué Dios? Pudiéramos pensar, ¿por qué Dios lo mandó matar? Y pudiéramos estar allí masticando ese tema. ¿Por qué Dios lo mandó matar? Una ranita no más. O tal vez podemos pensar, ¿por qué un hombre levantaría palos en el día de reposo aún sabiendo que la pena por eso era la muerte? Son dos preguntas diferentes. ¿Por qué Dios lo mandó matar si nomás eran unas ramitas? Porque este hombre sabía que la muerte era la causa de salir a buscar cosas en el día de reposo y aún así lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿A quién buscaba desafiar ese hombre? ¿O a quién buscaba enfrentarse? ¿A quién se le estaba revelando? Este reformador, no, las cosas van a ser ahora de esta manera. No, las cosas, ahora yo digo cómo vivir mi vida. Y ahora, si Dios me dijo que es día de reposo y no puedo salir, ahora yo me mando a mí mismo y yo voy a recoger porque se me pega la gana. Si Dios dice no salgas, yo voy a salir. Si Dios dice métete, yo me voy a salir. Si Dios me dice salte, yo me voy a meter. Porque no quiero lo que Dios me dice. Este reformador, este hombre, este valentón, este rebelde, no aceptó que el orden social y la ley de Dios son más importantes que cualquier derecho de los individuos para atacar o destruir ese orden. El hombre no fue ejecutado por levantar palitos. El hombre fue ejecutado por dar más valor a la autosuficiencia que a honrar el día sábado. No sé si me expliqué. O sea, no fue en los palitos. El problema ese no es el pleito. Ese no es el asunto, los palitos. Es que lo agarramos levantando palitos. No, ese no es el asunto. El asunto está no en los palitos, el asunto está aquí en el corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ok? Dio la casualidad que su indiferencia se manifestó, es decir, que lo cacharan recogiendo palitos. Da la casualidad que así lo encontraron, pero no fue por los palitos, fue por su corazón. Ahora, ¿cómo se manifiesta tu soberbia, tu orgullo, tu jactancia? ¿Cómo se manifiesta tu indiferencia hacia Dios en tu vida? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? ¿En dónde te va a cachar Dios? ¿Ok? Piénsalo. ¿Qué palitos tontos estás recogiendo en tu vida? Dejando a Dios a un lado, esperando que sea tu dispensador. ¿Sabes qué es un dispensador? Ahora están muy de moda los dispensadores de gel o de alcohol para las manos. Y entonces vas al centro comercial o vas a una tienda y está tu dispensador, ¿no? A unos tienes que hacer apachurrarle para que salga, y otros nada más, ya como los centros comerciales más nice, más cookies, ya nomás acercas la mano y salen, ¿no? No tienes que apachurrar nada. Otros tienes que apachurrarle así como en Bodega Aurrerá para que salga y no te sale y todo te mancha por acá y todo. ¿No te ha pasado eso? ¿O soy el único? Estoy apachurrando y todo me majó aquí, parece que me ha hecho pipí. Ya ando por ahí todo Bodega Aurrerá, así como que mira, ¿qué van a decir de ese señor? Todo barbón y haciéndose pipí. Y a unos son de una manera, otros son de otra. Pero piénsalo, ¿no? Todos somos de alguna manera orgullosos y todos de alguna manera en algún momento nos hemos puesto en contra de Dios y en contra de lo que Dios dice. No, yo no. De verdad, piénsale. Húrgale, búscale, ráscale hasta lo más profundo y te vas a dar cuenta que sí. De repente dejamos a Dios a un lado y como dice Salmos, Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Dejamos a Dios de un lado esperando que sea tu dispensador. Así como que, Señor, ya vine para que me des. Y así como que pachúrrale, ¿no? Y ya me das y ya me voy. Adiós. Y otra vez necesito. Señor, ya vine otra vez. Es mi dispensador de bendiciones. Es mi dispensador de lo que a mí se me pegue la gana. No de lo que Él quiera, sino lo que yo.
O tal vez, hablando de palitos, estás luchando en tus propias fuerzas. Estás tratando de ganar el mundo en tu propio universo y en tu propia manera de hacerlo. Estás tal vez buscando éxito, buscando fama. Aún estás buscando comida, confiando en mi lógica tal vez, en lo que yo pienso que es mejor, confiando en mi buena suerte. ¿Sabes que todavía muchos cristianos confían en su buena suerte? No, yo no necesito esto. No, yo tengo tanta buena suerte que todo me sale bien, que todo está bien con mi vida. O sea, las cosas no pueden pintar de una manera mejor. Ten cuidado, porque ¿qué decía en Abdías? La soberbia de tu corazón, que dice, te ha engañado. O tal vez, hablando de palitos, estamos confiando en mi capacidad, en lo que yo puedo, aprovechando el tiempo a mi manera. El próximo sábado va a haber una salida de evangelismo. Ay, no voy a poder ir, pastor. ¿Por qué? Es que voy a ir a compartir. ¿Dónde vas a ir a compartir? Voy a compartir en los ranchos. Vas a ir a compartir en los ranchos. ¿Y qué vas a compartir? Voy a compartir de que la esperanza de México, ¿no? A todos los ranchos. Morena es la esperanza. La prietita es la esperanza de México. O tal vez voy a andar con las multitudes, pastor. ¿Qué vas a andar haciendo con las multitudes? Les voy a andar dando pan, ¿no? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no has venido? Es que lo que pasa es que me fui al partido de los amorreos contra los jebuseos. No, hay un jugador que mete unos golazos. No, hombre, si te contara. Oye, ¿por qué no estuviste en la reunión de oración? Es que me fui al cine. ¿Cuál película fuiste a ver? Fui a ver la película de David contra Goliat. Ese David es mi héroe, con una onda. Agarra la onda. Todos salimos de allí, agarra la onda, ¿no? O tal vez, es que fui a ver una película de terror. Aguas cristianos con esas películas de terror. ¿Cuál fuiste a ver? Fui a ver la película de Jezabel, ¿no? Ya ves que están de moda. Y es que, ¿por qué no? Y tantas cosas, tantos palitos que recogemos en nuestras vidas. Tantas cosas. ¿O cuál película? No, yo fui a ver la película del santo contra las momias del 12 de diciembre. ¿No? Y la gente gasta su tiempo buscando palitos en su vida, desperdiciando el tiempo que Dios nos da y más bien buscando palitos como este hombre. Yo no quiero lo que Dios me da, rebelándose en contra de Dios, siendo un osado, desafiando el orden de Dios, desafiando lo que Dios dice. Yo voy a salir, a mí no me importa lo que me hagan, a mí no me importa lo que Dios me diga, yo voy a salir a recoger mis palitos. No eran los palitos, era el corazón de la gente, era el corazón de ese hombre. ¿Por qué es tan imperativo este asunto del día de reposo? Mira, busca Isaías capítulo 56, versículo 2, búscalo. Isaías 56, 2. Isaías 56, 2. Mientras lo encuentras. Tengo un amigo cristiano, como de mi edad. Y cuando él y yo estábamos jóvenes, yendo a la iglesia, Isaías 56, 2. Cuando íbamos a la iglesia siendo jóvenes, así como muchos de tus hijos, él tenía algo que lo detenía para servir a Dios. Y ese algo era el fútbol. Se apellida Bonilla, ¿no? No es de Bajío Bonilla, nomás para que se vea. No te digo lo demás, nomás hasta ahí. Y era bien difícil porque le decíamos, ¿dónde fuiste? Es que fuimos a hacer no sé qué, hablando de cosas de Dios, de ensayos, de evangelismo. No, es que tuve que ir a jugar fútbol. Era bien bueno para jugar, era bien rápido. No, parecía liebre por todos lados, corriendo por todos lados, ¿no? Y era bien bueno y lo llamaban para jugar y jugaba como en 3 equipos, ¿no? Y iba a jugar el sábado, iba a jugar el domingo y muchas veces faltaba a la iglesia porque es que no, ¿por qué no viniste? Es que me fui a jugar quién sabe a dónde, es que quién sabe qué. Y un día llegó en el cual Dios le dijo, tienes que dejarlo. No, hombre, le costó
como no tienes una idea. A mí me dolió. Si a él le dolió, a mí también me dolió. Me dijo, es que me dolió como no tienes una idea dejar todo esto. Y entonces para él eran sus palitos, ¿no? Dejar lo mejor por ir a recoger unos palitos. Enfrentarse desafiando a Dios, es que esto es lo que me gusta, es que esto es lo que quiero, por ir a buscar unos palitos. No, tú no, Señor, esto es lo que a mí me gusta. Isaías 56:2 dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. El hombre que no profana el día de reposo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquel que lo guarda, aquel que lo tiene como algo sublime, aquel que lo tiene como algo santo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que me fui a dar la vuelta. ¿A dónde? Pues allá al centro, ¿no? Y luego, pues no más. Es que no tengo otra forma de ver a mi familia y esto y aquello. ¿Sabes? Entonces, la siguiente vez que te vea, te voy a decir, ¿qué palitos estás haciendo con tu vida? ¿En qué has gastado tu vida? Si la próxima vez te veo o nos vemos o yo te digo esto, ¿qué palitos has estado haciendo en tu vida? Ya me vas a entender. Hemos estado de repente buscando otras cosas, aprovechando el tiempo en otras cosas y no en Dios. Ahí mismo en Isaías capítulo 58, lo tienes allá enfrente, versículo 13. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer, ¿qué dice allí? Tu voluntad en mi día santo, dice Dios, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjate, y este viene muchísimo tiempo después de la ley. El día de reposo era el estándar, era el parámetro para medir las fiestas. Lo vimos en el libro de Levítico, ¿te acuerdas? Y después de cuántos días de reposo, y mira que el día de reposo y todo esto. Y era una forma de buscar a Dios. Más allá de ser una ley, el día de reposo fue una base para el orden social y el culto a Dios. Es decir, era el mecanismo para hacer de Dios, escucha, mi delicia. El día de reposo era el mecanismo que Dios había hecho para que el pueblo de Dios hiciera a Dios su delicia. Cuando hablamos en este pasaje, subráyalo. Este es un pasaje para subrayar, para tu vida. Cuando hablamos en este pasaje, cuando dice, cuídate de hacer tu voluntad en mi día santo, tu voluntad significa, cuando lo podemos traducir del hebreo, la palabra es Jefetz en hebreo, y el significado en español significa tu placer. ¿Ok? Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu placer en mi día santo. Así se traduciría, de buscar tu placer. También significa mi deseo, significa a lo que yo le doy valor, significa en lo que me da contentamiento, lo que me da gusto, lo que es más precioso para mí. Jefetz. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu placer, de buscar tu placer en mi día santo. ¿Cuántos de nosotros, no me lo digas, no me contestes, no me veas, pero tal vez te gustaría estar en otro lugar? Tal vez te gustaría estar de vacaciones. Tal vez te gustaría estar acostado. Te levantaron bien temprano y en la mañana, ya es que tengo que ir. O tus hijos, no, ya mamá, pues es que es domingo, mamá. Y ahí vienes, ¿no? Batallando con tus hijos. Es que no se levantan los chamacos. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros como seres humanos hemos buscado nuestro propio placer antes de santificar y de buscar el día de Dios? ¿Cuántos, por ejemplo, hemos
levantado palitos, viviendo así como yo quiero hacer esto en mi vida, no me importa lo demás, no me importa si es domingo, no me importa si hay que ir a la iglesia, es un ejemplo, ¿no? No me importa si tengo que servir a Dios, o sea, yo tengo que hacer esto, tengo que ir a recoger mis palitos, tengo que ir a recoger mis ramitas. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Y cuántos, como dice el libro de Hebreos, se nos ha hecho por costumbre? Y hemos hecho por costumbre que una y otra vez no venimos o faltamos o no hacemos caso o esto. ¿Y cuántos hemos hecho eso muchas veces? ¿Sabes? Los que tienen hijos, sobre todo jóvenes, cuando yo era joven, hace ya mucho tiempo, más de 20 años, como 25 años, ¿no? Buscábamos ir a la iglesia nosotros mismos. Mi mamá no tenía que irme, tienes que ir a la iglesia. Y ahora yo iba y lo buscaba solo. No es algo en lo cual nos gocemos ni nada, pero es un testimonio. De hecho, yo llegué a la iglesia primero que mis papás. Yo buscaba a Dios. Y así igual el cuate del cual te hablé del fútbol, de que le costó bien harto trabajo dejar de jugar fútbol por atender las cosas de la iglesia, también buscábamos de Dios, solos. Nuestros papás no tenían que decirnos, ve a la iglesia. Y esto es, pero pastor, ¿cómo hace eso? ¿Cómo es que haces eso? ¿Cómo es que a tu hijo le dices, es que ves? O sea, no tienes que decirle, o sea, él ya está presto, ya está a las 9:30 de la mañana, vamos a ir, ¿no? Yo quiero ir a la reunión de jóvenes, yo quiero ir al campamento, yo quiero ir. No me tenían a mí que andar rogando. ¿Sabes por qué? Empieza a buscar que Dios sea tu delicia. Si para ti como papá venir a la iglesia es una carga, ¿cómo crees que va a ser para tus hijos? Si para ti, que eres papá, venir a la iglesia, hacer la voluntad de Dios, es así como una lápida pesada y así como, es como todo el domingo en la mañana, ¡pah!, te traen la lápida, ahí voy el domingo en la mañana. Ay, es que ¿por qué? Lo deben de hacer más tarde para llegar más temprano. No vas a llegar temprano aunque lo haga más tarde. Si para ti es una carga, tus hijos lo están viendo. Pero si para ti es un deleite, una vez una pareja me dijo eso, es que no puedo decirle a mi hijo que vaya a la iglesia, es que ya me cansé y le pego y lo cacheteo y le digo y que vaya a la iglesia y no quiere. Digo, pues es que para ti no es una delicia, para ti es una obligación, para ti estás allí porque tienes que estar y estás con tu jeta allí en la iglesia. Por eso él dice, pues si a mi mamá, a mi papá no le gusta, ¿por qué no tiene que gustar a mí? Es como cuando te gustan esos gustos raros de que alguien llega a tu casa y a ti te gusta un sándwich o una torta de plátano con churros y con aguacate y le echas cueritos y le echas salsa y llega alguien y dice, ¿qué es eso? Esos gustos raros que nadie sabe, pero a ti te encantan. ¿Por qué? Porque tú viste en algún momento que alguien te lo enseñó. Tu papá, tu mamá te dijo, mira, te sabe bien bueno. Nada, sabe bien gacho. Está bien bueno, pruébalo. Mira, ahí tienes un chicharrón así en mermelada. Está bien bueno, mira que no sé qué. Y tú dices, a ver. Ah, sí, no, está bien bueno. Y ahí te da. Y para los demás puede ser así como que, está bien, ¿eso qué? Y le echas mermelada y mayonesa a tu sándwich y todo allí. Y a mí me gusta así, ¿qué? Porque es un deleite, porque nadie te lo va a quitar. Enséñale a tu hijo que Dios es su deleite. Tú comienza porque sea tu deleite Dios. Es domingo. ¡Wow! Estaba esperando el domingo. Hay hermanos los cuales trabajan fuera de aquí. Y yo sé que en su corazón, porque me lo han dicho, quisiera estar allí. Cuando hemos hecho, los hombres hemos hecho las reuniones aquí y hemos comido carnita asada y todo, hay unos hermanos, híjole, a mí
me da tristeza, pues, o sea, me agüito, pues, porque dicen, ¿cómo me daría gusto estar allí? Y los que pueden no están. Los que pueden aprovecharlo lo están desdeñando y lo están siendo indiferentes. Y los que no pueden están añorando estar aquí. Así va a ser el reino de los cielos, ¿no? Los que quieren estar allá va a ser demasiado tarde, mi hermano. Desde aquí es nuestro deleite. Desde aquí es, por eso dice Isaías, por eso dije, subrayalo, pone allí, no sé, algo ponle. Dice, si retrajeres del día de reposo, de buscar tus propios deleites, tu propio contentamiento, lo que vale la pena para ti, y más bien lo llamares mi día de reposo, lo llamares tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, hay bondad, bienaventuranza, grandeza, bendición, en que tú y yo estemos venerando, buscando, añorando y deleitándonos en el día de reposo. Y este cuate de sus ramitas no lo hacía. A él no le importó. Dijo, a mí no me importa ese deleite. A mí no me importa lo que tú me estás diciendo. A mí no me importa si voy o no voy. Yo voy a recoger mis ramitas porque es lo que a mí se me pega la gana hacer. Entonces la próxima vez te voy a decir, ¿hace cuántas ramitas que no te veo, mi hermano? ¿Qué ramitas estás haciendo con tu vida? Me vas a entender. Chiste local. Me vas a entender. Tenemos que estar preparándonos para el último reposo. El último reposo, último pasaje, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Hasta la última página de tu Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Preparándonos para este reposo. Apocalipsis 21, 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ese es nuestro último deleite. Eso es nuestro último reposo. Busca que tu deleite y tu reposo sean Dios, su presencia. Y la bendición en tu vida no será quitada. Búscalo mientras pueda ser allá. ¿Oramos? Cierra tus ojos, ahí donde estás. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Eres tú, Señor, en quien queremos confiar. Eres tú, Señor, a quien buscamos, Dios, adorar. Eres tú, Señor, en quien está nuestra alma. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a hacer, Señor, de tu presencia y de tu día de reposo nuestro deleite, Señor. No queremos, Señor, confrontarte. No queremos, Dios, exasperarte, Dios, irritarte, Padre, con nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a que seas tú, Jesús, nuestro deleite y nuestro placer. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí,
Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre Santo, a voltear a verte, Señor, y que tú estés, Señor, para siempre en cada uno de nuestros pensamientos. No nos dejes ser, Señor, como ese hombre de Salmo 10, Señor, en donde tú no estabas en ninguno de sus pensamientos. Que nuestra vida, Señor, se maneje por ti, que nuestra vida camine por ti, que te busque a ti, que te crea a ti, que descanse en ti, Señor. A ti, Señor, sea la gloria y la honra. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios. Amén, Padre. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Que se la sigan pasando muy bien de estos días. Que Dios les dé paz y abundancia de su presencia siempre. Amén. Haz lo bueno delante de Dios y vas a ver que las cosas van a ir bien. No tienes que andarte poniendo cosas amarillas ni rojas para que te vaya bien. Haz lo que Dios te dice. ¿De acuerdo? Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente año. Dios te bendiga. Amén. Bye.